Ya estamos en el sexto mes y el sexto mes es el cambio, la transición entre lo que el reloj hace, entre lo que el mensaje es y entre lo que los problemas que existen, que siempre es importante. Entonces, los problemas básicamente están aquí. Vámonos a Primera de Reyes, capítulo 18 verso 1. Pasados muchos días vino la palabra de Yahweh a Elías en el tercer año, diciendo, Ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Ahí nos ubicamos en el tiempo, el tercer año, ¿no es cierto? Ujú. Pero aquí no nos dice específicamente, sino en cuatro desde el 24 hasta el 28. De cierto os digo, que ningún profeta es acepto a su propia tierra, y en la verdad os digo que muchas viudas había en Israel en esos días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambruna en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en ese tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Y al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Si quiere un versículo más, Ah, también. ya, y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte, sobre el cual se edificaba la ciudad de ellos, para despeñarse. Mas él pasó por el Ujú. medio de ellos y se fue. Tenemos el problema del sexto mes. Aquí podemos ver que por la centralidad de Elías y el espíritu de Elías. Todo esto porque el espíritu de Elías es el que abre los cielos y cierra los cielos. Imagínense, todo este pasaje de Cristo es súper importante, porque este pasaje de Cristo empieza anunciando el espíritu de Dios y la gente le dice, hoy se ha cumplido el año agradable del Señor. Así es como empieza, dice. 16 dice, Jesús llegó a Nazaret donde había sido criado según su costumbre, entró en la sinagoga el día de reposo y se levantó a leer. Le dieron el libro del profeta Isaías y abriendo el libro halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Capítulo 10, en el versículo 16 dice, Jesús llegó a Nazaret donde había sido criado según su costumbre, entró en la sinagoga el día de reposo y se levantó a leer. Le dieron el libro del profeta Isaías y abriendo el libro halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para anunciar el Evangelio a los pobres, me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y la recuperación de la vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año favorable del Señor. Y todo el mundo, ¡wow! ¡Wow! ¡Qué hermoso! Entonces está hablando del año del Señor, de empezar el año del Señor, está hablando del espíritu de Elías, está hablando del espíritu de Dios, y está hablando de la profecía, hablando del profeta Isaías, está hablando de una de las profecías más fuertes. Entonces, toditos, cerrando el libro, lo devolvió al asistente y se sentó, y los ojos de todos de la sinagoga estaban fijos en él, y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido las escrituras. Y todos hablaban de él y se maravillaban. Y, de, y se maravillaban de las palabras llenas de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? Entonces él les dijo, sin duda me citarán este refrán, médico, cúrate a ti mismo. Esto es todo lo que vimos que se ha hecho en Capernaum, hazlo también aquí en tu tierra. Y después añadió, en verdad les digo que ningún profeta es bien recibido en su propia tierra. Y de ahí lo que leyó Nati. Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Qué sucedió? Mire. Sucedió lo que sucedió de la cumbre más alta al pico más bajo. ¿Por qué? Por, por Shemitah. Hay un Shemitah. Porque el rato que le escuchan eso, ¡puf! Él les dice, este es un problema de salud. A ver, ¿cómo está la salud? ¿Cómo está su salud? Y ellos dicen, nuestra salud está súper bien. Pero él les dice, su salud no está tan bien.
Y después ellos dicen, nuestra salud está pésima. Y a Cristo Jesús le dicen, hoy se ha cumplido la escritura, así que hagamos Shemitah. El sexto mes, empezamos en el fruto del quinto mes con el Shemitah. Pero el Shemitah, no se olvide, ¿cuándo se cumple el Shemitah? El Shemitah se cumple el día 15 del séptimo mes. Vámonos a verlo. Deuteronomio capítulo 15 verso 1. De años harás remisión. El Y en 2. este perdonarás a su deudor todo aquel que hizo empréstito de su mano, con el cual obligó a su prójimo. No lo demandará más a su prójimo y a su hermano, porque se es pregonada la revisión de Yahweh. El 3. Demandarás del reintegro, pero lo que tu hermano te tuviere tuyo, lo perdonarás tu mano, para que así no haya en medio del mendigo, porque Yahweh te bendecirá con abundancia en la tierra de Yahweh, tu Dios te dará por heredad para que la tomes en posesión. Demandarás del reintegro, pero lo que tu hermano te tuviere tuyo, lo perdonarás tu mano, para que así no haya en medio del mendigo, porque Yahweh te bendecirá con abundancia en la tierra de Yahweh, tu Dios te dará por heredad para que la tomes en posesión. Perfecto. Tenemos el Shemitah. Cada 7 años del Shemitah. Ahí la revisión es del Shemitah. Y el Shemitah, lo mismo. Volvemos al Shemitah. El Shemitah alto y el Shemitah profundo. ¿Cada cuánto? Ya vemos, primero en el espíritu de Elías decía que después de 3 años, pero resulta ser que no era después de 3 años, sino después de 3 años y medio. Y aquí dice cada 7 años. Vamos a Deuteronomio 31:10. ¿Cuándo es específicamente cada 7 años? Deuteronomio 31:10. Y les mandó Moisés diciendo, al fin de cada 7 años, en el año de la remisión, en la fiesta de los tabernáculos. ¿Se da cuenta cómo es el manejo del tiempo? ¿Sí? Dice, al fin de cada 7 años. ¿Cuándo es el fin de los 7 años? Todo el año. El año empieza por el principio. Pero el año que empieza por el principio nos lleva al quinto mes. El ayuno del quinto mes es importantísimo, porque el ayuno del quinto mes, la única forma de cambiar el ayuno es a través de la conversación. Y la única forma de cambiar la conversación es cambiar el nivel de la conversación por el Shemitah, que cambia, que cambia. El Shemitah lo que hace es cambiar el tiempo también. Ese día, ese año tiene que pasar por el sexto mes. Y para pasar por el sexto mes, tiene que pasar por el quinto mes. Y para pasar por el quinto mes, tiene que pasar por el cambio de sangre. Y para pasar por el cambio de sangre, tiene que pasar por el Shemitah. Y cuando pasa por el Shemitah que le cambia. El Shemitah le cambia la sangre. Porque la deuda, ¿en dónde está? La deuda está en la sangre. Entonces, si la deuda está en la sangre, ¿la deuda en dónde está? La deuda está en la vid verdadera. Si la deuda está en la vid verdadera, ¿en dónde está? Está en la mujer. Por eso, todo este quinto mes y la predicación que fue una bendición, fue para darle el valor a quién? Fue para darle el valor a la Shemitah, al Shemitah. Porque el Shemitah, ¿qué hace? El Shemitah rompe los cumpleaños. Cada año lo que usted tiene que hacer es lo que Dios hizo en el cumpleaños. ¿Qué hizo Dios en el cumpleaños? En el cumpleaños le dio el valor a su sangre. Si le dio el valor a su sangre, quién tenía que confirmar el valor de su sangre? ¿Quién tenía que confirmar? El primer día que usted nace, ¿quién tiene que confirmar el valor a su sangre? Tiene que confirmar la mujer. La madre, ¿Por qué? Porque ella es la que tiene que purificarse, ella es la que tiene que purificar el Shemitah y ella es la que tiene que purificar el nombre. Tenemos en un problema grande. El problema grande es el sexto mes, porque le dice, los 3 años que se cumplieron tienen que pasar por el sexto mes. Entonces Cristo Jesús, mire lo que les dice.
Si le visualizó el problema, mira el problema de Cristo. Nuevamente visualicemos el problema de Cristo. Lucas capítulo 24. Dice 4:21. Hoy se ha cumplido la escritura. Ese es el problema de Cristo. Entonces, el momento que se cumple la escritura, ¿qué tiene que cumplirse? En los tiempos. Tiene, Perfecto. tiene que cumplirse el Shemitah. Tiene que cumplirse el Shemitah. Perfecto. Y entonces, el momento que se cumple el Shemitah, les ponen el problema. Miren, les pone el problema. Dice, todos hablaban bien de él y se maravillaban de las palabras llenas de gracia que salían de su boca y decían, ¿no es este el hijo de José? Entonces, ¿qué pasó con el Shemitah? Ahí como que se confundió, o sea, Algo, no. algo, algo comenzó a pasar. Ujú. Algo comenzó a pasar. Entonces, el momento que dice el Shemitah, Cristo Jesús, el momento que les habla de la sangre, el momento que les habla del Hijo, ellos están felices, se maravillan. Porque dice, nos va a sanar. Ahora, ¿qué nos va a sanar? ¿Qué querían que les sane ellos? ¿A quién querían que sane? Su salud. 4:23. ¿Ah? Querían que sane su salud. Ya, perfecto. ¿Cuál salud? Ahora mire, sin duda me citarán el refrán, médico, cúrate a ti mismo. Esto es, todo lo que vimos que se ha hecho en Capernaum, hazlo también aquí en tu tierra. ¿Ah? Entonces, ¿a quién querían sanar ellos? Querían sanar a José, ¿verdad? Entonces estaban maravillados porque les sané a José. Dios les dice, oigan, ustedes quieren que les sane. En otras palabras, yo soy el que les sano. Y así que yo les voy a sanar. Sanemos, les dice. Ya, yo les sano. Y Jesús añadió, en verdad les digo, ningún profeta es bien recibido en su propia tierra. Pero en verdad les digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses y cuando hubo gran hambre sobre la tierra. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta, en la tierra de Sidón. Muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. ¿Por qué se llenaron de iras? Ahí está el problema. ¿Por qué se llenaron de iras? ¿De qué les habló Cristo Jesús? ¿De qué les habló? Les habló del La Shemitah. sangre. De la sangre. Perfecto. Les habló de la sangre y les habló del tiempo. Les habló del año agradable del Señor. Y les habló del Espíritu. Y hasta ahí estaba bien. Pero después de qué les habló, después les habló, les llevó al sexto mes. ¿Me explico? Y a los tiempos de Elías. No cualquier tiempo de Elías. ¿Por qué? Les Porque llevó eran a los 3 años y medio. exactamente. Todo el mundo sabía. Aquí, en la Biblia nunca, en la Biblia, hasta antes de esto, no dice, simplemente dice los cielos se cerraron 3 años. Pero Cristo Jesús les llevó ¿a dónde? Medio tiempo. Exacto. Y entonces Ujú. en el medio tiempo, ahí les mostró el medio tiempo. ¿Qué pasa con el medio tiempo? El medio tiempo o bien se sanan o Ujú. bien sanan lo que ellos quieren sanar. Entonces, ¿qué tiene que sanarse en el sexto mes? ¿Qué tiene que sanarse? La sangre. La sangre. ¿Por qué tiene que sanarse en el sexto mes? Porque ya viene tabernáculos. ¿Y qué pasa en tabernáculos? Se cumple la palabra, el Shemitah. Se cumple Ujú. Shemitah. Exactamente, se cumple Shemitah. Y no se cumple cualquier Shemitah, se cumple Shemitah del novio y de la novia. Y al decir se cumple Shemitah del novio y de la novia, imagínese el novio y la novia con una sangre como aquí. ¿Cómo estaba el novio en Lucas? ¿Cómo estaba el novio? ¿Y cómo estaba la novia? Aquí. Entonces,
La novia, a quién quería hacerle ese semita? A José. ¿Por qué quería hacerle ese semita a José? ¿Qué es lo que le interesaba a la novia? Le interesaba a José. La plata, Marquita. Ah, usted lo acaba de decir. No se lo ha revelado ni carne ni sangre. Y si le interesaba la plata, ¿qué más le interesaba? El oro, por supuesto. Por supuesto, el oro. Le interesaba solo la plata, le interesaba el oro. ¿Y qué le interesaba? Y si le interesaba eso, ¿qué le interesaba? El tercer elemento, Cobre. el cobre. Exactamente. Y entonces, la plata, el oro y el cobre, ¿ya? ¿Por dónde se sabe que le interesan? Por el espíritu. Entonces, en lugar del espíritu, ¿qué espíritu tenía? En lugar de un espíritu, en lugar de un espíritu de estaño, ¿qué tenía? Un espíritu de soldadura. Estamos en el sexto mes. ¿Y cómo se llama este mes? Yo soy de mi amado. Exactamente. Yo soy de mi amado y mi amado es mío, porque él, ¿en dónde apacienta? Entre los lirios. Mm. Eh, Exactamente. Cantares 2, verso 16 dice, mi amado es mío y yo soy suya. Él apacienta entre los lirios. Y Cantares 6, verso 2 dice, mi amado descendió a un huerto y a las eras de las especies, para apacentar en los huertos y para recoger los lirios. Estamos en el mes del amado y el mes de la amada. Pero para eso, sí, necesitamos ver justamente el problema del Shemitah. ¿Cuál es el problema del Shemitah? El problema del Shemitah es el problema del sexto mes. ¿Y cuál es el problema del sexto mes? El problema del sexto mes es un Shemitah de ascenso o de descenso. Es un Shemitah de salud por salud, es un Shemitah de todo lo que usted quiera. Pero para ver todo eso, tenemos que ver el Shemitah de Elías. Entonces, ¿cuál es el Shemitah de Elías? Y por eso tenemos que irnos a Primera de Reyes capítulo. Vamos primero a Lucas. Pero en verdad les digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses y hubo una gran hambre sobre toda la tierra. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino una mujer viuda De Sarepta, de en Sarepta. Sarepta, en Sidón. ¿Cuál es el problema y cuál es la solución? Viudez, Marquito, la sangre de la mujer. Ese es el problema. La solución es la verdadera mujer. Y el problema es la mujer que no sabe ser mujer, la que no Mm. sabe ser novia. ¿Por qué fue enviada a ella? Ahora, bueno, fue enviada. ¿Superó el problema o no superó el problema de Elías? Yo creo que Elías no superó el problema y que la viuda de Sarepta estaba más enfocada en el tema de su provisión, más que en el cambio de sangre. Entonces, pero ahora Cristo Jesús les topa el problema. ¿Cuál es el problema? Hasta ahí estamos felices y contentos. Entonces, el año agradable del Señor, Shemitah, claro, es Shemitah, porque es Pascua. Es año agradable del Señor, ya chévere, dice, es Pascua. Pero recién el Shemitah, nosotros lo hemos visto que el Shemitah donde se manifiesta es realmente en el quinto mes. ¿Por qué? ¿Por qué en el quinto mes? Porque es el mes. El Shemitah, de la sangre. Exacto, es el mes de la mujer, es el mes de la primogenitura de la mujer. Pero es el Shemitah de la sangre porque ya es se tiene que unir el del tercer mes, el del cuarto, el de la primogenitura del hombre y de la mujer en el quinto, el de varón y hembra. Pero ese se tiene que manifestar, ¿cuándo? Se tiene que manifestar en, en la novia, pues, en el novio y la novia. O sea, ya en el séptimo. Exacto, exacto. Entonces ya tenemos fechas claritas. Si usted quiere celebrar Sukkot, para celebrar Sukkot, el Sukkot es ¿para quién? Para el Shemitah de los novios y de las novias. Pero para el Shemitah de los novios y de las novias, vemos que todo es felicidad y todo es, claro, y todo es sanidad. Y todo eso debería ser sanidad. ¿En dónde está el problema? Le digo de antemano, ¿no? Porque ya tenemos que igualarnos todo. El problema está.
¿Cuál le parece a usted más problemático? ¿Retroceder en el tiempo o estancarse en el tiempo? Preguntémosle a Elías. ¿Elías se estancó en el tiempo o retrocedió en el tiempo? Preguntémosle a Cristo Jesús. ¿Qué les está diciendo a ellos? ¿Ellos quieren estancarse o ellos quieren avanzar? Preguntémosle por qué esa ira, de dónde sale esa ira, qué es lo que están enfrentando. Entonces, ¿qué es la sanidad? ¿En dónde está la sanidad? Entonces, la sanidad, eso es lo que le está diciendo, está en el Shemitah. Y entonces, la sanidad del Shemitah, ¿qué es lo que enfrenta? Y todo eso confrontado, claro, a yo soy de mi amado y a mi amado es mío. Entonces, ¿qué es lo que ellos están amando? ¿A quién están amando ellos? Mm. Y Cristo Jesús, ¿a quién está amando? Vemos aquí, todos felices, amor. Hoy se ha cumplido la escritura, es mitad. Todos felices y todos contentos. Cuando empieza Cristo Jesús, ¿a quién debemos sanar? ¿A quién quieren sanar ellos? ¿Quieren sanarle ellos? Es a la mamá de José. ¿Me explico? ¿Quién es la mamá de José? Y la mamá de José, ¿a quién quiere sanar? Quiere sanar a su economía. ¿Y José a quién quiere sanar? A su mamá. Entonces tenemos que descubrirle a la mamá. Al descubrirle a la mamá, tenemos que ver el problema de la mamá. Médico, cúrate a ti mismo. Todo lo que vimos que he hecho en Capernaum, hazlo también aquí en tu tierra. En verdad les digo que ningún profeta es bien recibido en su propia tierra. Volvemos. Aquí esto es un problema de sangre, ¿verdad? Porque esa misma sangre que le acaba de encumbrar a él, puf, a los sitios más grandes, esa misma sangre después le llevan, ¿y a dónde quieren lanzarle? Y levantándose echaron a Jesús fuera de la ciudad y lo llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada su ciudad para tirar a Jesús desde allí. Pero él pasando por en medio de ellos se fue. ¿Cómo pasó él por en medio de ellos? Este sexto mes es muy importante por ese sentido, porque aquí hay una sangre. ¿Cuál es la sangre? En el sexto mes. Les dice Shemitah, le dice cúrate, ¿no es cierto? El rato que les dice cúrate, y le están diciendo a él cúrate, le están diciendo él es el sanador de esa sangre. Entonces está diciendo queremos Shemitah. Y él dice yo les voy a hacer Shemitah. Y yo quiero hacerles Shemitah porque el Shemitah ¿en dónde está? El Shemitah está en la sangre. Y no, el tema es el medio tiempo, ¿no es Exacto, cierto? exacto. Estamos en el medio tiempo, el mes sexto, y Ajá, tenemos que avanzar hasta el séptimo. El problema está en el mes sexto, en la correcto. sangre que se queda o incompleta o estancada o avanza. Perfecto. Por eso, justamente por eso, mire, porque hay esa sangre, la sangre que hace Shemitah, es una sangre no de prosperidad, sino es una sangre de verdadera hermandad, que como decíamos, le muestra a la otra sangre que la otra sangre está hermandada. Pero está hermandada con quién? Está hermandada con la deuda. ¿Qué pasa con esa sangre en el sexto mes? O bien esa sangre sube, También o retrocede. bien la otra sangre comienza a hacer más o menos lo que le pasó a Elías. Eso es lo que está diciendo Cristo Jesús. Ahí es donde les topa el tema de la sangre. ¿Y ellos qué dicen? ¿Queremos una sangre que haga Shemitah contigo o no queremos una sangre que haga Shemitah contigo? Entonces, si no queremos esa sangre, ¿qué va a ocurrir? Simplemente se va a volver, como dice aquí, al séptimo año, a un Shemitah de séptimo año, o se va a volver al año agradable del Señor. Pero el problema es que tenemos que saber si esa sangre va a pasar o no va a pasar, ¿ya? Y por eso tenemos que ir justamente a la sangre de Elías. Así que vamos a Primera de Reyes. Mira, aquí está el problema. ¿A dónde les trasladó Cristo Jesús? Al medio tiempo. Ya, uno les trasladó al medio tiempo. Dos, les trasladó la sangre. ¿A qué sangre les trasladó? A esa sangre que tenía A que ser esas, cambiada. a esa sangre que es durísima. Ujú. Y esa sangre que es durísima, ¿qué provoca esa sangre que es durísima? ¿Qué provoca? Enfermedades.
enfermedad. ¿Y la peor enfermedad cuál es? Mire, la peor enfermedad es que se llenaron de ira. ¿Me Mm. explico? ¿Sí, sí se da cuenta del problema? Entonces, ahí tenemos que resulta ser que no ha sido amor. Resulta ser que no ha sido mi amada desde mi amado. Resulta ser que no ha sido José amándole a la mamá y la mamá amándole al José. Sino que todo ese amor ha sido camuflado porque todo eso, ¿qué está camuflando? La Todo, ira. todo eso está camuflando ira y odio. Pero sobre todas las cosas, ira. ¿Y qué hace? ¿Y qué hace usted con una sangre de ira? ¿Qué hace usted con una sangre de ira a su José? ¿Qué hace usted con una sangre de ira a su mamá de José? ¿Qué hace usted con esa? Entre amor e ira. A Cristo Jesús también le dicen te amamos, pero al mismo tiempo nos llenamos de ira. Y Cristo Jesús les dice, por eso Cristo Jesús justamente les dice, les da el tiempo, 3 años y 6 meses. Los cielos fueron cerrados, 3 años y 6 meses. Primera de Reyes. Capítulo 18. Ve, Pas- muéstrate acá y enviaré lluvia sobre la superficie de la tierra. Ahí tenemos un problema con los 3 años y 6 meses. Tenemos otro problema. ¿Sí se da cuenta del otro problema? ¿Cuándo se abrieron los cielos? Unos 3 y los otros 3 años y medio. 3 años y medio. Pero aquí se enfrenta nada más y nada menos que a quién se enfrenta. Cuenta Es Jezabel. Mm. Primera de Reyes 18:30. Entonces Elías dijo a todo el pueblo, acérquense a mí. Y todo el pueblo se acercó a Elías. Entonces él sanó el altar del Señor que había sido derribado. El problema le dice, 3 años y 6 meses, escuche, tres Sí. años y seis meses. Pero Elías fue enviado a una viuda de Sarepta. Ujú. No le dice, 3 años y 6 meses se abrieron los cielos y Mm. enfrentó a Jezabel y Acab. ¿Cómo debería decir Lucas? Lucas 4. Verdad les digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses y cuando hubo gran hambre sobre la tierra. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado a Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta, en la tierra de Sidón. ¿Cuál es el portento más grande que hizo Elías? Yo creo que fue el levantar el altar. Es sanar el altar. Tenía que él pasar, ¿no es cierto?, el proceso, hacer Shemitah. Primera de Reyes, capítulo 18, verso 37. Respóndeme, oh Jehová, oye, va. Respóndeme para que todo este pueblo sepa que tú, oh Señor, eres Dios y que haces volver sus corazones. ¿Está presente el espíritu de Elías o no está presente el espíritu de Elías? Sí. Ya, perfecto. Entonces cayó el fuego del Señor y consumió el holocausto, la leña, la leña y las piedras y el polvo. Cuando todo el pueblo vio, se postraron sobre sus rostros y dijeron, el Señor, Él es Dios, el Señor, Él es Dios. ¿Qué pasó con el Shemitah? Primera de Reyes 18:36. A la hora de ofrecerse el sacrificio en la tarde, el profeta Elías se acercó y dijo, oye va Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que se sepa hoy que tú eres Dios de Israel, que yo soy tu siervo y que he hecho todas estas cosas por palabra tuya. Respóndeme, respóndeme, para que este pueblo conozca que tú eres el que haces volver el corazón. La pregunta es, ¿hacia dónde está diciendo que hace volver el corazón? A los padres y de los padres a los hijos. Eso debería ser. Elías, ¿pasó el Shemitah o no pasó el Shemitah? No pasó, no No, porque pasó. después le dio la depresión, no pasó. Porque aquí mismo le dice, para que hagas volver hacia atrás y no para qué. Entonces, uno, volver hacia atrás, estancarse o volver hacia adelante. Entonces, ¿a dónde tenía que volver?
adelante Ha- Hacia el, hacia lo... hacia el Shemitah del séptimo mes. Sí, Ahora, Dios le hizo hacer Shemitah del séptimo mes. Después de eso, ¿qué pasó? Después de eso vino Jezabel y le dijo, así me haga, acá le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y había matado a los profetas. Entonces Jezabel envió un ángel a Elías diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan si mañana a estas horas yo no he puesto tu vida como la de uno de ellos. Entonces, Elías, ¿qué pasó? Elías tuvo miedo y se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Beersheba de Judá y dejó allí su criado. Y anduvo por el desierto un día de camino y vino y se sentó en un arbusto y pidió morirse. Y dijo, basta ya, Señor, toma mi vida porque yo no soy mejor que mis padres. ¿Qué pasó con ese mitad? ¿En qué se convirtió? En miedo. ¿Y detrás del miedo qué había? Ira. mira. Ujú. Claro. Y acostándose bajo el arbusto se durmió, pero un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces vio en su cabecera había una torta cocida sobre piedras calientes de una vasija de agua, comió y bebió y volvió a acostarse. Y el ángel del Señor volvió por segunda vez, le tocó y le dijo, levántate, come, porque es muy largo el camino para ti. ¿A dónde tiene? ¿Por qué es largo el camino para él? Se levantó pues, comió y bebió y con la fuerza de aquella comida caminó 40 días y 40 noches hasta el monte de Dios. Pregunta, ¿qué es? ¿Cuál es el camino más largo? ¿Caminar 40 días a Oreb o caminar a Shemitah? Caminar al Shemitah. Problema. Primero, Dios empieza con la solución. Solución, quinto, sexto mes. Problema, espíritu de Elías. ¿Ya? Elías tiene que enfrentar el Shemitah. El Shemitah de una sangre que se sube hacia dónde? Se sube hacia lo más alto. El momento que se sube hacia lo más alto, ¿para qué se sube a lo más alto? Para hacer caer o volver. ¿A dónde vuelve? ¿A dónde cae? Simplemente, sí, no pasa, no cumple el verdadero Shemitah. Y cuando no cumple el verdadero Shemitah, ¿qué sucede? Nuevamente, ¿cómo termina? Termina como una sangre endeudada, es decir, con un Shemitah de una enfermedad. ¿Cuál es la peor enfermedad? ¿En dónde está la peor enfermedad? La peor enfermedad está en la sangre. Porque el momento que la peor enfermedad está en la sangre, ¿en qué se convierte el oro, la plata y el bronce? ¿En qué se convierte? En Se convierte escoria. en se convierten en una enfermedad porque se convierten en escoria. Y si le da la escoria y esa enfermedad, le da el espíritu de Elías, le da el espíritu de Dios, ¿qué pasa? ¿Qué hace? ¿Cómo se siente? Reciba usted el espíritu de Dios está sobre usted. ¿Qué sucede? Feliz, llega a lo más alto. ¿Para qué? Para después otra vez volver a dónde? Volver al mismo hueco. Y pues, entonces ahora sí pregunto, ¿cómo se llama el hueco? El hueco se llama deuda de sangre. ¿Y con quién está endeudado? Está endeudado con la mamá de José. ¿Quién es la mamá de José? La mamá de José es la que procreó a José. ¿Y para qué le procreó a José? ¿Por amor o por envidia o por iras? Entonces, ese José de todo ese amor, ¿en qué está preocupado? Ese amor está preocupado en la mamá y en el hijo. En la mamá de José. ¿Cómo se llama la mamá de José? Se llama viuda de Sarepta. ¿Y cómo se llama la viuda de Sarepta? Ya va uniendo. ¿Por qué le envió a la viuda de Sarepta? Pregunta, ¿la viuda de Sarepta qué relación tiene con Jezabel? La sangre les une. El odio. Ex- Exactamente. Ahora, con quién prefiere actuar usted? ¿Con Jezabel o con la viuda de Sarepta? Pero es lo mismo. ¡Exacto! Sí. Entonces, ¿por qué se llenaron de iras? Su maternidad. ¿Por qué les movió su José? ¿Cuánto amaban ellos a su mamá? Lo mismo que amamos usted y yo. ¿Cuánto le amamos a nuestra mamá? ¿Cuánto? ¿Cuánto le amamos? Mírale por el nivel de iras que le hace tener. ¿Y cuánto le ama a su mamá, a José? ¿Cuánto le ama? Adri,
Carmita, Nancy, ¿cuánto ama a sus hijos de esa mamá? Hugo, Katia, Paulina, ¿cuánto? ¿Cuánto ama? Por el nivel de, porque le hace tener muchas iras. Y cuando le hace tener muchas iras, ¿a dónde le lleva? Le quiere despeñar y le despeña. Y cuando le produce mucha plata o cuando ya ve usted financieramente cuánto le va a producir, cuánto le ama, ¿a dónde le lleva? A lo más alto. Al monte del amor. Entonces, en estas 2 semanas, cuánto me amaron? Estas 2 semanas, ¿cuánto les amé? ¿Cuánto? ¿Cuánto amor? ¡Semita! Amén. ¿Por qué le vamos a sacar? Porque el domingo le sacamos la peor enfermedad. Amén. Amén. La peor enfermedad de Elías. La peor enfermedad del tiempo. La peor enfermedad de retroceder. La peor enfermedad de subir a lo más alto. Para la vuelta de la esquina ponerles en lo más bajo. La peor enfermedad de amarles con todo el amor. Y provocarles las mayores iras. Y así quiere llegar al sexto mes. Entonces, ya ahí sí diga. Y entonces, Cristo Jesús, ¿qué les dijo? ¿Sabe qué les dijo? Ustedes son de su amado y su amado es suyo. ¿Y ellos qué dijeron? Mi amado, mi amada, ¿quién es mi amada? Mi mamita. La mamá de José. La mamá, mi Jezabel es mi La amada. viuda de Sarepta. La viuda de Sarepta es mi amada y yo soy de mi amada. ¿Y Elías qué dijo? Yo soy de mi amada, la viuda de Sarepta. La casa del Dabar tiene Shemitah aquí y en todas partes. Y por eso vuelve a ser Shemitah aquí y en todas partes. Porque esas tienen que ser las hijas de la casa del Dabar. Para que nos encuentren en el séptimo mes en el día 15 haciendo Shemitah. Mi Amén. amado es mío y yo soy de mi amado. Amén. Mi amado, mi amado es Cristo Jesús. Amén. ¿Por qué la apacienta entre los lirios? ¿Y cuáles son los Amén. lirios? Porque los lirios es la alegría, no la Ujú. alegría de una flor que se marchita, sino de la alegría verdadera de un Sosanim. Y esa Amén. alegría verdadera es llevar cetro. Amén. Donde estemos. Exactamente, porque el que lleva cetro lleva la casa. Y el que Amén. lleva cetro y lleva casa, se le abren aquí en donde sea. Todas las puertas. Se le abren todo. ¿Por qué? Porque endereza su sangre. Amén. Amén. Porque si no Amén. endereza su sangre en la tierra de su sangre, allá, por más que esté en el paraíso, porque su sangre torcida, ¿a dónde le va a llevar? Al amor tan grande por la plata y a las iras al estado de las iras que me hace tener las iras que me hace tener esta. Y eso trasládela al novio y a la novia. ¿Quién cree que le va a hacer tener las mayores iras si no cambia de sangre? Y cree que Dios le va a llevar al cielo sin cambiarle de sangre. No, para que usted se muera de iras, para que usted se muera de iras en el cielo porque no le da lo que quiere. Alguien puede decir, Shevita, amén, amén. Él apacienta en su huerto, amén. Qué gusto que esa sangre, seamos una sangre y esa sangre se siga abriendo cielos y siga trayendo cielos. Esa es la mejor forma de hacer. Llevar cielos y traer cielos, para mover estos cielos, porque en todas partes usted tiene que mover su sangre, la sangre de un evangelio verdadero. En el nombre de Cristo Jesús, Padre, porque en el nombre de Cristo Jesús tu reino es reino de justicia, y porque tu espíritu, Señor, es espíritu de Elías, siempre, Señor, nos mostrará unos cielos, y no solamente estos cielos, Señor,
que, que muestran lo que tú haces en cada tiempo, sino, Señor, lo que haces en nuestro corazón. Porque, Señor, lo que llevamos en nuestras vidas siempre será, Señor, lo que tú nos has dado. Yo bendigo, Dios de los cielos, por todo ese cosmos, porque sí es cosmos, Padre, porque todo es universo, porque sí es reino y es el de la casa que sí podemos llevar, Padre, porque esa casa siempre nos vuelve, Señor, a ese cetro de justicia y que nos vuelve a esa equidad para que siga fluyendo desde el centro de las naciones, Señor, esa sangre, pero una sangre poderosa, Padre, para que salgamos, pero en tu nombre, Dios de los cielos, pero para cuando volvamos, Dios de los cielos, en el nombre de Cristo Jesús, volvamos nuevamente, Señor, a tu fruto, a tu tiempo, porque, Padre, así es como tú has hecho que cada uno de los que son tus hijos, Señor, podamos llamarnos hijos del Altísimo, por cada uno, Señor, de tus hijas, que puedan, Señor, ocupar ese lugar de esas novias, y por cada una de esas novias que en el nombre de Cristo Jesús llevan ese fruto que suena, Señor, porque en el nombre de Cristo Jesús tiene la voz de tu sangre, y que en el nombre de Cristo Jesús vuelve a mover, Señor, el cosmos, porque solo hay un cosmos que tiene memorial, y ese es el que se mueve, Dios bendito, para volver a lo que tú hiciste en un principio, para volver, Señor, a esa novia, a ese amado, a esa amada, a ese bien amado y esa bien amada, al lugar que tú has preparado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.